bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? La palabra es emocionante. The word is exciting. El diablo nos hace creer The devil makes us believe que es aburrido. that it's boring. ¿Por qué? Porque tiene miedo, Why? Because así como el pollito, you're afraid because of the little chick. de que nos demos cuenta de que es poder de Dios. For us to realize that it's a power of God, Y es una manera de parar y frenar al cuerpo de Cristo and it's a type of way to slow down e intimidar al cuerpo de Cristo the body of Christ, para que no viva y ejerza la posición que tenemos, so they won't live and exercise the position that we para have, que vivamos por debajo de lo que Dios nos autorizó. so that we can live underneath of what God has already authorized us for. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you are ¿Se still agüitan happy? porque me da el púlpito el pastor? Do you guys get mad because pastor gives me the pulpit? Porque es diferente fluir el que lo que estamos compartiendo, Because there's a different flow to what we're sharing el construir una iglesia local fuerte. of constructing a strong local church. Pero no significa que no sea igual de importante que lo que nos enseña el pastor. But it doesn't mean that it's not as important as what pastor shows us or Porque teaches us. tenemos que ir creciendo juntamente en todas las áreas. Because we have to be growing equally in all areas. Y no podemos tener madurez en revelación de la palabra And we cannot have just maturity on the revelation of the word y no saber cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia. and not know how to behave within the church. Y por eso muchos prefieren la revelación de la palabra, And that's why many prefer the revelation of the word. abandonan They neglect. el desarrollo o el cuidado de su vida espiritual dentro de la iglesia local. So they neglect or abandon the life within the body of Christ. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Así que vamos a hablar de lo que es el amor al rebaño de Dios. Love to the sheep flock of God. Amén. There we go. Amén. Y Amen. para eso se utiliza la palabra en inglés que es nurture. Y esta palabra tiene varios significados. And this word has a lot of significance. Significa criar, It means that you raise up, raise, educar, educate, alimentar, nourish. nutrir. Nourish. Son Nourishment. diferentes palabras que básicamente significan Yeah. lo mismo. Promover, Promote, apoyar. and support. Todo esto abarca la palabra nurture. All this is within the word nurture. Amén. Amen. Pero esta palabra significa el levantar o promover el desarrollo de algo o de alguien. But the word actually defines itself as to promote something or someone. Y en la función de pastorear está incluida esta palabra nurture, And in the position of pastoring, this word nurturing is included. que es alimentar o promover el desarrollo del rebaño. That is to nourish the development or what? Of Of the sheepfold. the flock, yeah. Yeah, flock. Muchas veces el pastor se confunde con la posición o la responsabilidad del pastor. Many times a pastor Y, will confuse himself, y muchos pastores quieren solamente ellos crecer and many pastors just want themselves. They only want y to grow. ellos quieren desarrollarse, And they want to develop develop themselves, themselves. y por lo tanto quieren la fama. And therefore they want fame. Pero es ahí en donde
está incorrecto but it's there where it's incorrect. y es posible que no sean llamados por Dios. And it's possible that they are not called by God. Porque un pastor tiene responsabilidades. Because a pastor has responsibilities. Y si el pastor no ejerce o ejecuta esas responsabilidades, And if the pastor does not exercise or execute those está siendo responsibilities, rebelde a la oficina pastoral. he is being rebellious to the pastoral office. Amén. Amen. Y ahora podemos imaginarnos a personas que están bajo una persona de esas, un pastor de esos. But we can also imagine a person that's underneath those type of pastors. Si el pastor está en error, If the pastor is in error, ¿cómo es que estarán las ovejas? how is the sheepfold going to be? Porque normalmente un pastor que quiere nomás lo mismo, lo de él, Because- el desarrollar su don o su vida, Because some of those pastors just want to develop their own lives or Hay- their own gifts. hay orgullo dentro de él. There's pride within Ahora, him. si hay orgullo dentro de él, And if there's pride within them, ¿cómo estarán las ovejas? how are the sheepfold? Por eso tenemos the que tener flock. cuidado dónde nos congregamos. That's why we have to be very careful of where we congregate. Dios nos ha dado sabiduría God has given us y wisdom. Dios nos llama y nos asigna a un lugar. And he calls us and assigns us to a place. Y ahora es importante que si Dios nos asigna a un lugar, And it's important that if God assigns you to a place, tenemos que discernir. we have to discern. Nosotros a un principio, y lo hemos compartido nosotros, In the beginning, we used to, cuando and nos we've movimos shared, aquí a esta ciudad, when we moved to the city, anduvimos buscando un lugar donde congregarnos. we were looking for a place where we could Y congregate. fuimos a dos iglesias. And we went to two Y churches. fuimos a la primera y al principio estuvo bien, pero después el Espíritu nuestro nos dijo, no es aquí. We went to one, and in the beginning it was fine, but then the Holy Spirit told us this is not your place. Después la segunda iglesia And then the second church, era el lugar correcto, it was the correct place. pero el pastor estaba obrando incorrectamente. But the pastor was working incorrectly. Y ahora, una cosa es que el pastor tenga un corazón correcto y quiera cambiar el error en el cual está, And there's a thing that when the pastor has a willing heart to change in the error that he's in, pero otra cosa es quererse burlar de Dios. but there's another thing of trying to Mock God. mock God. Y tomar ventaja y aprovecharse de la posición que tiene sobre las ovejas. Yeah, and try to take advantage of the position that he has over the flock. Por eso tenemos que ser truchas y fluir en la guianza del Espíritu Santo. That's why we have to be smart and flow in that guidance of the Holy Y Spirit. por eso salimos de esa iglesia, nos paramos frente de la iglesia And that's why we left that church. We stood in front of the church. y le dijimos muchas gracias por el tiempo que nos recibieron aquí. Este no es nuestro lugar. And we said, thank you for having us here, but this is not our place. Y salimos de ahí. And we left. Y empezamos a orar en nuestra casa. And we started praying in our home. Y la hermana que venía, la hermana Elizabeth. Elizabeth, And my sister Elizabeth, that was coming. y su esposo fueron los primeros que empezaron a reunirse en nuestro apartamento. Her and her husband were the first ones that started gathering in our apartment. Y después fue la ancianita, nuestra hermana Sandra. And then it was the, La ancianita le decimos, pero no es ancianita. I was going to say, old lady, but I'm not that old. Le decimos, The grandma. le decimos ancianita grandma porque fue la primerita, fue la segunda más bien, pero la que estaba con nosotros no aquí. We say the grandma because she was like one of the first one or the second one to come in. So it's been like 16 years, yeah? Por eso tenemos que ser sabios That's why we have to be wise y actuar de acuerdo a la guianza del Espíritu and Santo. act according to the guidance of the Holy Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. La palabra nurture The word nurture incluye la idea de acoger, includes the idea of to receive or admit, recibir o admitir a una persona to receive or admit a person a su casa con el fin de tenerla como invitado, to their home to have them as a guest, de ayudarlo to help them y protegerlo. and protect them. O también puede ser criar con cuidado. Or it can also mean to take care of With carefully. care. Yeah, with care. Para ayudar en su crecimiento y desarrollo. to be able to help them in their development and their growth. Y es importante recalcar y enfatizar And it's very important to emphasize
que una iglesia local that a local church no solamente es un grupo de cristianos que se reúnen is not just a group of Christians that gather para adorar y estudiar la palabra de Dios, to worship and study the Word of God, sino es un grupo de creyentes but it's a group of believers quienes somos llamados juntos por Dios that are gathered together by God para un propósito específico to a specific y purpose llevar a cabo cosas o tareas específicas de Dios. and to work within, Responsibilities. just to work specific responsibilities. Somos una familia, We're a family quienes estamos entrelazados o unidos that we are united within, los unos con los otros. united within. Y ya lo vimos esto en jueves anteriores. And we saw it in previous Thursdays. Amén. Amen. De la misma manera que una familia en lo natural Within the same way as in a natural family, tiene que ser alimentada o criada it has to be nourished or taken care y of formada en amor, and formed in love, así también las iglesias locales. as well as the local churches. El amor es el fundamento The de una iglesia local. The love is the foundation Es of uno a de los local church. fundamentos, It's más one bien of the dicho. foundations. Amén. Amen. En lo natural, la responsabilidad de criar a los hijos In the natural, the responsibility of taking care of your children es de los padres, is of the parents, no es de los hermanos, not the brethren, no es de los vecinos, not the neighbors, no es de los tíos, not the uncles, no es de los parientes, not of any relative, sino de los padres, but the parents, porque así es el orden que Dios estableció. Amén. because that's the order that God established. Y así mismo es en la iglesia. And that's the same way in church. Los padres espirituales, los pastores, The spiritual parents, which are your pastors, son los que son responsables de enseñar a los hijos, they are responsible for teaching their children de alimentar y promover to nourish and promote el crecimiento de las ovejas. their spiritual growth. Por ejemplo, yo veo ahora a mi hermana Betsy con baby Liam, For example, I see my sister Betsy with baby Liam. como yo me comportaba cuando mis hijos estaban pequeños, The way I used to behave with my children was small. como yo los cuidaba de una manera. How I would take care of them a certain way. Y ahora la veo a ella And now I see her, y veo una manera totalmente diferente en cómo ella está criando a baby Liam. and it's a total different way of how she's raising Y baby Liam. y no porque yo crié a mis hijos de una manera diferente, And not because I raised my children differently. la manera que ella lo está haciendo es una manera errónea de hacerlo, The way she's doing it is an erroneous way of doing it. sino son diferentes maneras de hacerlo. But it's different ways of doing it. En donde para ella es muy importante el que el niño tenga un horario específico donde cuando lo duerme, cuando come. For her, is very specific in certain areas, like when he sleeps or when he eats. ¿Por qué? Porque para ellos les ayuda en el horario Because for them, it works with their hours. y se va disciplinando en un estilo de vida, And the baby gets disciplined in a lifestyle. lo cual para mí, Whether in myself, cuando yo crié a mis hijos, when I was raising my children, cuando se levantaban. whenever they got up, they got up. Cuando tenían hambre, y yo los alimentaba. Whenever they were hungry, I would feed them. O sea, para mí no era tan importante como lo es para ellos. It wasn't as important as it was for them. Pero no porque no sea importante para mí, para ella tampoco lo va a ser. And because it wasn't as important to me, it's not going to be as important to her. Y lo que te quiero decir con esto And what I'm trying to tell you with this, es que hay una manera específica de cómo criar. that there's a specific way of raising you. Y estamos hablando aquí de una iglesia local de las ovejas. And here we're talking about the local church of the flock. Y aquí el manual lo tenemos de la palabra. And the manual we have here is the word. Amén. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Primera de Pedro. Let's go to 1 Peter. Y la manera como las ovejas crecen The way that sheepfold grow, tiene que ser una atmósfera de amor, it has to be an atmosphere of love, de perdón, of forgiveness, de restauración. of restoration. Así como en nuestros hogares Just like in our homes, es importante el amor, the love is important. es importante la disciplina. The discipline is important. Así igual es la importancia en la crianza de las ovejas en una iglesia. The same way is that it's important as in the flock of sheepfold in the church. Porque muchas veces como hijos de Dios Because many times as children of God,
Queremos el amor We want the love del pastor y de la iglesia y de Dios, of the pastors, the church, and God, pero no queremos la disciplina que conlleva el pertenecer a una iglesia local. but we don't want the discipline that comes with pertaining to Y being así es a en member nuestros in the hogares. local church. Si nos gusta o no nos gusta, hay reglas. In our homes, that's the way it is. If you don't like it, there's rules. Y si yo quiero comer y quiero disfrutar de una cama y quiero disfrutar de mi cuarto, And if I want to eat and I want to enjoy my room and I want to enjoy my bed, yo estoy para obedecer a los padres. I am here to obey the parents. ¿Por qué? Porque si no, yo soy la que me perjudico. Why? Because then I'm the one that's going to miss out. Pero cuando llegamos a la iglesia, When we come to church, muchos queremos poner reglas many of us want to put rules y no queremos acatar and we don't want to a las reglas que están escritas en la palabra. abide or do the rules Obey. that are established in the word or obey. Aleluya. Hallelujah. Llegamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 5. 1 Peter chapter 5. Vamos a leer el versículo 1, del 1 al 4. We're going to read verse 1 through 4. Dice, Reina Valera primero. Okay. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Número 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight, therefore not by constraint, but willingly, not for filthy lucre. Lucrative? It says lucre. Lucre? Lucre, not for filthy lucre, but of a ready mind. En español se usa la palabra grey. In Spanish, they use the word gray. Para aquellos que no entienden la palabra grey, significa el rebaño de Dios. For those that don't understand the word of gray, it means the flock of God. El versículo número 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Dice el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Amén. Hallelujah. Ahora te voy a leer la nueva traducción viviente. Now I'm going to read the New Living Translation for you. Y voy a leer del versículo 2 en adelante. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it. Hoy en día, Nowadays, muchos pastores y ministros many pastors or ministers, obtienen un título they obtain a title por beneficio personal. because of a personal benefit. Y aquí nos está hablando la palabra, And here the word is talking to us. que cuál debe de ser nuestra actitud hacia uno de los mantos de los 5 dones ministeriales. Which should be our attitude towards a mantle of the fivefold ministry. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it. Y luego el número 3 dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Y luego el 4 dice, así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos.
And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Y muchos quieren el título And many want the y title. quieren, al final, quieren obtener And at the end, they want to obtain la corona de gloria y el honor. that crown of honor and glory. Pero But no hicieron lo que dice en el versículo 3. they didn't do what was mentioned on verse Y 3. te pregunto, Dios es un Dios justo, And God is a good God. a Righteous just, God. a righteous God. Y te pregunto, ¿van a recibir la recompensa? And I ask you, are they going to receive what's coming to them? Yes or no? Yes or no? Ahora te pregunto, Now I ask you. así como hay responsabilidad en el ministro, Just like there's a responsibility in the minister, también hay responsabilidad en las ovejas. there's also responsibility in the flock. Y te the sheep. pregunto, muchos van a querer las coronas, van a And- querer los galardones. And I ask you, most of them are going to want those crowns and the benefits. Y te pregunto, ¿lo van a recibir si no lo hicieron? And I ask you, are they going to receive it if they didn't do that? ¿O lo hicieron de mala gana? Or they did it unwillingly? Aleluya. Hallelujah. En la versión amplificada, And let's go to the Amplified Version. Amplified Classic. Okay. Voy a tratar de hacerlo rápido porque no lo traduje en papel, ¿ok? Dice el versículo 2, dice, cuida, alimenta, guía al rebaño de Dios, que es tu responsabilidad. Dice, no por coerción, y la palabra coerción significa forzando con intimidación. Dice, o con limitación o restricción. Dice, pero voluntariamente, no con deshonor, motivado por las ventajas y la ganancia que pertenece a la oficina, pero eager, emocionado o desesperado. Es como desesperación, pero en una manera buena. Entusiasmo, ¿sabes? Con entusiasmo and cheerfully y animado, feliz y contento. It says, tender, nurture, guard, guide, and fold. The flock of God that is your responsibility, not by coercion, which means forcing with restrictions or constraint, but willingly, not dishonorably, motivated by the advantages and profits belonging to the office, but eagerly and cheerfully. Dice, no motivado, dice, por las ventajas y los beneficios que la oficina tiene, It says la not, oficina pastoral. it says not dishonorably motivated by the advantages and the profits belonging to the office. Luego el versículo 3 dice, no dominando como arrogante, como siendo dictador o siendo demasiado cargado, yo creo, a las personas sobre aquellos que están bajo tu cuidado. Dice, pero siendo ejemplos, dice, patrones y modelos de la vida cristiana para el rebaño, la congregación. Not domineering as arrogant, dictatorial, and overbearing persons over those in your charge, but being examples, patterns, and models of Christian living to the flock, the congregation. Amén. Amen. Ahora vamos a ver la pasión. Now we're Dice, going to look at versículo 2, the Passion, verse 2. dice, sean compassionate, Compasivos. tengan compasión, sean pastores con compasión, quienes cuidan con ternura al rebaño de Dios y quienes los alimentan muy bien, porque tienen la responsabilidad de guiar, de proteger y de oversee, como de pues cuidar, cuidar. Lo dice, y luego dice aquí, dice, considéralo un placer lleno de gozo y no solamente una responsabilidad religiosa. Dice, sé líder del corazón bajo el liderazgo de Dios.
Dice, no de una manera de obtener o de ganar finanzas deshonestas, pero una manera sirvan, otra vez eager, emocionados y apasionados y gozosos. To be compassionate shepherds who tenderly care for God's flock and who feed them well, for you have the responsibility to guide, protect, and to oversee. Consider it a joyous pleasure and not merely a religious duty. Lead from the heart under God's leadership, not as you wait to gain finances dishonestly, but as the way to eagerly and cheerfully serve. He escuchado yo algunos comentarios I have heard some comments y preguntas que le hacen a mi esposo. and questions that they do or ask my husband. Hay personas que le dicen, pastor, ¿todavía pastoreas? There's people that actually have the nerve to ask him, Pastor, you're still pastoring? Otras personas le dicen, ¿cómo le haces para pastorear? Other people ask, how do you do it to pastor? Yo me la llevo triste, cansado I am always, people tell him, I'm always tired. y muchas veces no Sad. sé cómo hacerle And many times I don't know how to do it porque es mucha la presión que cae sobre mi vida. because there's too much pressure that falls on my life. Y estas personas son ministros, son pastores. And these people have been ministers, pastors. Y si personas y ministros tienen esa actitud hacia el pastorado, And if many ministers or pastors have that feeling towards pastoring, es que lo están haciendo en la carne. it's because they're doing it in the flesh. No lo están haciendo en el espíritu. They're not doing it by the Spirit. Porque si se hace en el espíritu, Because if you do this by the es Spirit, fácil y es ligero. it's light and easy. Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Because we have the guidance of the Holy ¿Qué Spirit. hacer? ¿Qué no hacer? What to do, what not to do. ¿Cómo hacerlo? How to do it. ¿Y con quién hacerlo? And with whom to do it. Porque te recuerdo que en el Nuevo Testamento Because I remind you that in the New Testament, había personas que los ministros there was people that the ministers los entregaban a Satanás would give them directly to Satan. o los corrían de las Or they iglesias. would kick them out of church. Y hoy en día es muy raro que se vea eso. And nowadays, it's rare for you to see that. Al contrario, On the contrary, dicen, aceptamos a todos. we accept everybody. Ahora, estamos para aceptar a todos. Yes, we're here to accept everyone, Pero but aquellas personas que practican those people that practice un estilo de vida que va contrario a lo que dice la palabra, a lifestyle that comes against what the word is saying, ellos se tienen que arrepentir they have to repent y tienen que cambiar su manera de vivir and they have to change their way of living para poder pertenecer a una iglesia que es constituida por Dios, in order to be able to be part of a church that's constituted by a la God, grey que está hablando aquí, to the flock that is speaking a un in here, verdadero rebaño, a una verdadera iglesia. to a true sheepfold, a true church. Estaba escuchando, creo que ahora que fuimos a California, I was listening when we No went to recuerdo. California, I don't remember, de una iglesia muy grande dentro de Estados Unidos, of a real big church within the United States, en donde hay varios pastores asociados, where there's several pastors that are porque hay associated una iglesia, es una iglesia muy grande, because it's a really big church. y tienen obras en diferentes países, And they have different churches in different parts of the country, in different countries. in different countries. Y estaban comentando And they were commenting que el pastor principal that the principal pastor tuvo que confesar en frente de la iglesia had to confess in front of church que tenía problemas de alcoholismo. that he had problems with alcoholism. Pero ¿cómo empezó con el alcoholismo? But how did he start with the Porque no fue alcohol? de la noche a la mañana que una persona se hace alcohólica. Because it wasn't from the morning or overnight that a person becomes alcoholic. Empezaron a entretener pensamientos They started entertaining thoughts
de que la palabra habla de que podemos tomar, mas no emborracharnos. that the word speaks that we can drink but not get drunk. Pero hay un hilo muy delgadito But there's a thread that's really fine que si no lo sabemos discernir, that if we don't know how to discern y it, especialmente cuando son ministros, especially when you're a minister, porque estás poniendo tú el ejemplo. because you're putting the example. Y cuando no se sabe discernir And when you don't know how to discern y no that, cuidas la posición de la oficina que tienes, and you don't take care of that position that of the office that you have, Satanás quiere tumbar al líder. Satan wants to bring down the leader. Porque si hace caer al líder, Because if he makes the leader fall, es fácil que multitudes caigan. it's very easy for the multitudes to fall. Yeah. ¿Y qué sucedió? And what happened? Este hombre se paró en medio This man stood in front y tuvo que decir que tenía problemas de alcoholismo. and had to say that he had problems with alcohol. Otros Others, empezaron a decir que eran infieles a las esposas. that they were unfaithful to their wives. Y así empezó. And that's how it started. Entonces, por eso tenemos que cuidar, dice la palabra, con temor y temblor, dice. That's why the word says that we're supposed to guide it with fear, Nuestra And trembling. salvación, our salvation, pero mucho más aquellos que tienen una responsabilidad como una oficina but more for those that have a responsibility in the office de los 5 dones of the ministeriales. fivefold ministry. Amen. Amén. Amen. Es muy delicado. It's very delicate. Y así hemos escuchado de muchas otras cosas que suceden. And we've also heard of other many things that happen. Pero no estamos aquí para hablar de eso. We're not here to speak about that. Amén. Amen. Aleluya. El versículo Aleluya. 3, la Let's go to pasión. verse 3, the passion. Dice, no sean controladores tiranos. Go ahead. Don't be controlling tyrants, Dice, pero lideren a otros por su ejemplo precioso para el rebaño. but lead others by your beautiful example to the flock. Y dice, y cuando el pastor rey aparezca, van a ganar la corona de victoria, de gloria que nunca it fades away, que nunca se desvanece. And when the shepherd king appears, you will win the victor's crown of glory that never fades away. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Aquí el apóstol Pedro And Apostle Paul here se está refiriendo al pastor is referring to the pastor como el subpastor. as a sub-pastor. En inglés Co-pastor. le llaman el under shepherd. In English, they call him under shepherd. Viene siendo como el encargado de pastor. He's kind of like the one that's in charge of the pastor. Es como pues el que es el supervisor y luego está el manager, ¿no? It's just like if it was a supervisor and the manager. Y aquí así se le refiere al pastor. And that's how it's referred in this session. Amén. Amen. Dice, el pastor debe de servir como un supervisor A pastor shall serve as a supervisor y no reinar o gobernar como un jefe o gobernante supremo. and not reign or govern like a supreme Governor. governor. Algo súper importante Something very important es que tanto el pastor is that as pastor, como el rebaño, las ovejas, as well as the flock or the sheep, tenemos que recordar siempre have to always remember que las ovejas that the sheep no pertenecen al pastor terrenal, do not belong to the earthly pastor, sino fueron confiados But al they're- cuidado del pastor terrenal. but they were entrusted to the care of the earthly pastor. Y fue encomendado por el gran pastor. And it was given by the great pastor. Amén. Aquí vamos a ver quién es el gran pastor. We're going to see who's that great pastor. Juan 10, versículo 11, Reina Valera. John 10, verse 11 in the King James Version. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Y aquí el pastor terrenal no dio la vida por las ovejas. And here the earthly pastor did not give his life for the sheep. Amén. Amen.
el versículo 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Wow. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth. And the wolf catcheth them and scatters the sheep. 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. The hireling fleeth, but he is an hireling and the careth not for the sheep. Aquí podemos ver la razón por la cual muchos tienen el título solamente Here we can see why many only have a title, y muchos aún así and many of those le siguen llamando pastor. even then keep calling them pastors. Uno que está vestido como pastor. One that is dressed as a pastor. Dice 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. I am a good shepherd, and I know my sheep, and I'm known of mine. Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. As the Father knoweth me, even so now know I the Father. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Aquí podemos ver la responsabilidad del pastor, We could see the responsibility of the pastor, pero también la responsabilidad de la oveja. but also the responsibility of the sheep. ¿Por qué? Porque la oveja reconoce la voz de su pastor. Why? Because the sheep recognizes the voice of their pastor. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Como decía ahorita, el pastor terrenal no dio su vida en la cruz por las ovejas, Like I said earlier, the pastor that's here on earth did not give his life for the sheep, pero but sí da he does give su vida al servicio de las ovejas his life to the service of the sheep y al cuidado de las and the ovejas. care of the sheep. Y es ahí donde nosotros como ovejas tenemos que valorar lo que ese pastor hace por nosotros. And that's there how we as a sheep need to know how to value what the pastor does for us. Porque y yo testigo, Because I'm a testimony or witness. cuando a una oveja tiene una problemática When a sheep has something problematic a las 2 de la mañana, at 2 a a.m., las 3 de la mañana, 3 a.m., a las 4 de la mañana, 4 a.m., ¿a quién le hablan? who do they call? Al pastor. Their pastor. El verdadero pastor The true pastor contesta el teléfono. answers the phone. El verdadero pastor atiende a esa llamada en ese momento. The true pastor attends to that call at the moment. Y es ahí donde tenemos que valorar quién es nuestro pastor And is there where we need to know how to value who is our y tener pastor el honor hacia esa oficina pastoral. and have honor to that pastoral office. Porque esa oficina pastoral tiene beneficios para tu vida. Because that pastoral office has benefits for your Pero life. si tú no sabes honrar a la oficina pastoral, But if you don't know how to honor the pastoral no office, puedes disfrutar de esos beneficios you que cannot tienes. enjoy of those benefits. Es como un hijo rebelde. It's like a son that's rebellious. Un hijo, mientras está haciendo sus responsabilidades, va a la escuela, limpia su cuarto, A child or a son, as he's doing his responsibilities, cleans his room, goes to school, cuida sus calificaciones, is careful with his qualifications in ayuda en school, su casa, helps at home, ayuda con los perritos, helps with the dogs, ayuda con el patio, helps with the yard, etcétera, etcétera, etcétera. et cetera, et cetera, et cetera. Si ese joven, ese hijo le pide algo a sus papás, If that young man asks anything of their parents, si está a las posibilidades del padre, if it's in the possibility of his parents, se lo va a dar. they're going to give it to him. Amen. Ahora, Now, veamos a un hijo rebelde let's look at a rebellious que no va a la child escuela, that doesn't want to go to school, que no limpia su cuarto, that doesn't clean up their room, que no hace nada that does nothing en su casa in their house, y pide algo a sus padres. and they ask something of their parents. ¿Lo va a obtener? Do you think they're going to get it? ¿Por qué? Why?
Porque no hay honor, porque no valora la posición que tiene dentro de la familia. because there's no honor and they don't No, honor the position they have within the family. no sabe los beneficios que tienen, que ellos tienen de ser parte de la familia They don't know the benefits that they have of being part of the y family tener padres que los aman y que los enseñan y que los disciplinan. and have parents that love them and teach them and discipline them. Así es igual en la iglesia. It's the same thing in church. Tenemos que aprender We have to learn a valorar, how to value, a discernir how to discern, y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios que pertenecemos al rebaño de Dios. and do what we need to do as we know how to do when we pertain to a flock of the church of Porque God. cuando llega un momento en donde necesitamos algo, Because there comes a time where we need something, Dios está ahí para respondernos. God is there to answer Pero ¿tú us. crees que va a responder cuando somos rebeldes a Él? But you think he's going to respond when we're being rebellious? Cuando vamos a la iglesia cuando se nos antoja, When we go to church whenever we want to que go? diezmamos cuando queremos, That we tithe whenever we que want? damos ofrendas cuando nos da la gana. That we give offerings whenever we want? Y hablo todo esto porque recuerda que toda nuestra vida espiritual está entrelazada. And I speak about all this because our spiritual life is entwined within it. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras finanzas están entrelazadas con nuestra salud divina. Our tithes, our offerings are all entwined with our heavenly health. Nuestra vida en amor está entrelazada entre nuestra vida espiritual. Our life of love is entwined within our spiritual Nuestra life. vida emocional está entrelazada con nuestra vida espiritual. Our spiritual life is also entwined. Y por eso tenemos que tener el cuidado que merece el darle el honor a la posición de la oficina pastoral. And that's why we have to be careful and honor the pastoral office. Amén. Amen. Y un verdadero pastor, And a true pastor, cuando da su vida al servicio de la oficina pastoral, when he gives his life to the service of the pastoral office, eso significa that means que ya no vive para sí mismo, that he doesn't live for himself sino anymore, vive para el llamado y el manto but he lives for the calling or the mantle que está sobre su vida. that is over their life, Porque es un llamado santo, un llamamiento santo. because it's a calling that is holy. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. No sé si seguirle o pararle. I don't know if I should continue or stop. Hallelujah. Oh, I have a bunch. Nosotros como pastores, voy a compartir esto, yo creo que aquí vamos a dejarlo. I think we're going to leave it here and I'm going to share this with you. As pastors, Como pastores, nosotros hemos hecho varios sacrificios. we have made several sacrifices. Y hay cosas que se pueden platicar y hay otras cosas que no se pueden platicar. And there's things that we can't speak about and others that we won't speak about. Pero una de las cosas But one of the things que nosotros hemos sacrificado that we have sacrificed han sido finanzas en nuestras vidas. have been finances in our lives. Yo puedo irme a trabajar I can go to work y puedo obtener un salario and I can obtain a salary porque yo no recibo salario de la iglesia. because I don't receive a salary El from que recibe church. salario es el pastor. The one that has a salary is pastor. Y el salario que recibe, And the salary that he receives, muchas veces hemos dejado de agarrar el salario and many times we have not obtained the salary para cubrir otros gastos que tenemos que cubrir. to cover other costs that we have to cover. Y no lo comparto para que digan, ay, pobrecitos los pastores por lo que han pasado. And I don't share it so you can say, oh, poor pastors, what they've gone through. Lo comparto para que sepas But I'm sharing it with you so you know de que hay cosas que suceden y que pasan. that are things that have happened Ministros. as being ministers. Y muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces And many times, but not all times, but many times, es porque el rebaño it's because the sheepfold no hace la responsabilidad que tiene que hacer. does not do the responsibility that they're supposed to do. Recuerdo la última vez que vino Joe Sigo, y ya lo platiqué esto hace algunos, no sé, meses tal vez. I spoke it a couple months ago, the last time Reverend Siegel came.
¿Qué fue lo que nos dijo? What did he tell us? Dijo, si ahorita viene el Señor, He said, if the Lord shall come right now, los pastores, dijo, han hecho el trabajo que ellos tienen que hacer. the pastors have done the work that they've had to do. Pero el ejército de amor But the army of love no ha hecho la tarea que ellos han tenido que hacer. has not done the work that they have had to ¿Dónde do. está ese ejército? Dijo. Where is that army? Come on. Amén. Amen. Regresando a lo del salario, It's getting back to the salary thing. yo puedo ir y agarrarme un trabajo I can go and get a job. y puedo tener un ingreso extra para nuestra casa, And I can have an extra income coming into our home. pero no lo hago But I don't do it porque no tengo luz verde del Espíritu Santo. No tengo Oh. luz verde del Espíritu Santo. I don't do it because I don't have that green light from the Holy Spirit to do it. Y recuerdo a la pastora Nancy And I remember Pastor Nancy que ella no recibió salario that she didn't receive a salary creo como 4 o 5 años. for about 4 or 5 years. Pero cuando llegó el momento de recibir recompensa, But when the time came to receive reward, rewards, llegó a su vida una oportunidad an opportunity came to her que life ningún salario pudo haber obtenido. that no salary would have been able to ¿Por obtain. qué? Porque Dios es el que da la recompensa. Why? Because God is the one that gives the rewards. Y nosotros hemos hecho sacrificios. And we have done sacrifices. Que hay una ofrendita de amor, hermano. And we're not like, oh, give us an offering of love, brothers. Hemos estado en situaciones en donde sacamos dinero de aquí para pagar acá. And we've been in situations where we've taken money from here to cover Y this luego de over aquí here. para acá. And then from here to over Y de here. allá para acá. And from there to over here. Pero te digo algo, But I can tell you something. nunca más va a suceder eso. Never again will that happen. ¿Por qué? Why? Porque tanto nosotros hemos aprendido, Because we both have learned. porque nosotros también hemos tenido que, más bien yo, Because I was going to say we've had, but I'm speaking for myself. pero dice el pastor que él también, But Pastor says himself as well. hemos tenido que aprender We've had to learn a vivir por fe. to live by faith. Amen. Y eso, And that, aunque tengas todo el dinero del mundo, even if you have the whole hay money of the whole momentos en world, tu vida there's times in your en life donde tienes que aprender por fe, a Where vivir por you fe. where you have to learn to live by Porque faith. hay cosas que el dinero no las puede comprar. Because there's things that money cannot buy them. Paz no se puede comprar. You can't buy peace. La enfermedad, la salud no se puede comprar. You can't buy health. Podemos comprar medicamentos, We can buy medications. podemos pagar por operaciones, We can pay for operations, pero eso no es la salud. but that's not health. Amén. Amen. Y por eso tenemos que aprender And that's why we have to learn a valorar to value las oficinas. the offices. Y no solamente la oficina pastoral, and not just the pastoral sino los office, 5 dones ministeriales, but the fivefold ministry. porque son para la edificación de tu vida. Because they're for the edification of your life. Y si no lo cuidas, And if you don't take care of it, es como nuestro trabajo. it's just like our job. Tenemos un trabajo, We have a job, pero no lo cuides. but don't take care of it. Llega tarde, Be late. no hagas lo que tienes que hacer. Don't do what you have to do. ¿Te van a pagar? Are they going to pay you? Tal vez sí te paguen, Maybe they'll pay you. pero va a ser el último cheque que vas a recibir. But it'll be the last check that you'll receive. O si tienes una empresa, Or if you have a business no la cuidas, and you don't take care no of te it, levantas a trabajar, don't get up to work. no haces los pedidos o lo que tengas que hacer, Don't do the orders or whatever you have to do. vas a quedar mal con tus customers, Yeah. con tus clientes. You're going to look bad with your clients. Customers. ¿Y qué va a suceder? And what's going to ¿Te happen? van a volver a contratar? Are they going to come back and ¿O haz contract las you? cosas equivocadamente mal? Or do the things wrong? Nos podemos equivocar, todos nos podemos We equivocar, can pero, make mistakes. pero hazlo continuamente. We all make mistakes, but do it continuously? ¿Te van a seguir contratando? Are they going to keep contracting No. you? No.
Por eso tenemos que aprender, That's why we have to learn, porque somos muy inteligentes para las cosas terrenales que nos convienen. because we're very intelligent for the earthly things that are a benefit. Pero cuando se vienen las cosas espirituales, But when it comes to the spiritual things, nos hacemos muy espirituales we become very y nos spiritual hacemos como que no entendemos. and we pretend that we don't understand. Y tal vez nos podemos salir con la nuestra en ese momento, And we might get away with it at that moment. pero va a llegar el momento But the time's going to come en donde, así como dice el pastor, where the pastor says nos va a llegar la factura. the bill is going to come to us, the consequence. Pero no es porque alguien nos hizo algún mal, And it's not because somebody did something wrong, sino fue por negligencia nuestra. but it was because of our own personal Porque negligence. nosotros nos descuidamos. Because we stopped taking care. Porque nosotros hicimos algo, provocamos algo Because we did something, we provoked something, o dejamos de hacer algo. or we stopped doing something. Por eso tenemos, así como el pastor tiene la responsabilidad de cuidar al rebaño, Just like the pastor has that responsibility of taking care of the flock. porque ese fue el enfoque de hoy, de la enseñanza de hoy. El Because- pastor tiene la responsabilidad de cuidar al rebaño, Because that was the teaching of tonight. The pastor has the responsibility of taking care of his sheep. pero también la oveja tiene la responsabilidad de cuidar al pastor, But also the sheep have that responsibility of taking care of the de pastor. cuidar la posición que tiene dentro de la To iglesia. take care of that position that he has within the church. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Es bilateral, So it's bilateral. tanto de aquí para allá como de allá para acá. It's from here to there and from there to here. Y todos recibimos del mismo Dios. And we all receive from the same God. También nosotros tenemos responsabilidades como pastores. We also have responsibility as pastors. Y nuestra responsabilidad es mayor And our responsibility is a little bigger porque tenemos que cuidar de nuestras vidas because we have to take care of our own y personal también lives. tenemos familias And we also have family. y aparte tenemos el rebaño. And on the side, we also have the sheepfold. Amén. Amen. Aleluya. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.